Ya vimos, hermanos, el lugar, la importancia y la autoridad que tienen para la iglesia post-apostólica los oficios ordinarios. Y ahora, con la ayuda del Señor, vamos a considerar entonces la base de esta autoridad e importancia que vimos que tienen estos oficios, que es sus dones. En la ocasión anterior decíamos que la base de toda autoridad y también de todo beneficio que puede recibir la iglesia de estos oficios radica en sus dones. Consideremos entonces cuáles son esos dones en esta ocasión. Como ya consideramos en la ocasión anterior, el Espíritu Santo otorga dones espirituales al ministerio o pastores que Él mismo ha dado a la iglesia, capacitándolos para ejercer y desempeñar el oficio que se les ha encomendado con el poder y la eficacia del Espíritu Santo. Estos dones, entonces, consisten en habilidades para manejar debidamente las administraciones espirituales de la nueva institución eclesiástica, es decir, de la Iglesia del Nuevo Testamento. Todo esto para su edificación. Estos dones o habilidades, pues, que son administrados por estos oficios ordinarios, se pueden dividir en tres aspectos principales o para tres aspectos o deberes principales, que es para la doctrina, para el culto y para el gobierno. Los oficios ordinarios, entonces, tienen tres principales deberes en la iglesia: la doctrina, el culto y el gobierno de la iglesia. Y para cada uno de esos deberes, el Espíritu Santo capacita con diferentes y diversos dones a aquellos que ha llamado a esos deberes. De manera que estos dones serán expuestos a través de cada uno de los deberes que requieren esos dones. Y nuestro esquema para considerar los dones será precisamente este. Primero vamos a considerar los dones relativos o necesarios para el deber de la doctrina. En segundo lugar, vamos a considerar los dones relativos o necesarios para el deber del culto. Y como tercer gran encabezado, vamos a considerar los dones relativos o necesarios para el deber del gobierno de la iglesia. Pero debido a su extensión, hermanos, en esta oportunidad solo vamos a poder enfocarnos en el primer deber, que es el deber de la doctrina. Acompáñenme a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Así que, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
para apacentar la iglesia de Dios, la cual adquirió con su propia sangre. Hasta allí. El primer gran deber del obispo o pastor de la iglesia es precisamente apacentarla. Es decir, alimentarla con el pasto de la palabra de Dios. Observen cómo nuevamente se utiliza la metáfora del rebaño de las ovejas para referirse a la iglesia. Pues dice el texto: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño. ¿Cuál rebaño? Nos dice después, la iglesia de Dios. La iglesia entonces es ese rebaño. ¿Y qué es lo que se debe o que deben hacer los obispos? Dice apacentar. Pues dice, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué os puso por obispos? Para apacentar la iglesia de Dios. O dicho de otra forma, el primer gran deber del obispo o pastor de la iglesia es la dispensación de la doctrina del Evangelio a ella, para su alimentación y para su edificación. Ese es el primer y gran trabajo del oficial ordinario, la predicación de la palabra de Dios a la iglesia, y al hacerlo está dándole pasto a la iglesia para comer. Este deber es el fundamento de todos los demás deberes. Este es el grueso tronco del árbol del que todos sus demás deberes dentro de la iglesia beben su savia. De aquí, esta es la fuente y el manantial que nutre a todos los demás deberes que tiene el oficial dentro de la iglesia: el predicar la palabra, el apacentar con el pasto de la palabra. Y vamos a ver, y si lo pensamos, todo procede de este gran tronco. El culto procede de esta alimentación, porque es necesario que se dé alimentación y conocimiento para que sepamos qué es el culto, cómo se debe de hacer, y para que podamos llevarlo, y al llevarlo volvemos a la palabra. De la misma forma, el deber del gobierno, por ejemplo, se requiere este primer deber, la predicación de la palabra, para que entendamos qué es ese gobierno y cómo se ejerce. Así pues, este es el deber fundamental. Es tan importante que los apóstoles mismos no estuvieron dispuestos a rendir su tiempo a otras obras o labores serviles, sino a esta labor, como nos enseña en Hechos 6:4. Que dijeron, sí, no es que no podamos ayudarles a acomodar las mesas y las sillas, sino que si vamos a usar nuestro tiempo, preferimos, dijo el apóstol, usar nuestro tiempo en lo que es más provechoso y fundamental, el fundamento de nuestros deberes, y algo que ustedes no pueden hacer. ¿Me explico? Porque ahí radica la diferencia. Eso lo podemos hacer todos, pero esto otro solo uno lo puede hacer, o aquel que ha sido llamado. ¿Me explico? Y si el que ha sido llamado se pone a hacer las otras cosas que pudieran hacer los que no han sido llamados, entonces se descuida el deber central y principal del ministro, que en este caso es el apacentar o dispensar la palabra.
Y observen cómo nuestro apóstol inspirado la da como la tarea del obispo. ¿Se fijaron? La dispensación de la palabra o doctrina fue designada por Cristo como el medio principal para la edificación de la iglesia y medio para generar, promover y conservar, hermanos, la vida espiritual de la iglesia. De allí también la importancia fundamental de esta labor. ¿Cómo van a ser convencidos los pecadores para venir al arrepentimiento? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo van a ser conservados y acrecentados? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y este es el deber del obispo. Este deber pastoral no puede ser realizado entonces, hermanos, como hemos visto, sin dones o sin poderes ordinarios del Espíritu Santo. Uno podrá pensar que cualquiera puede pararse adelante y hablar, como ya muchos han intentado hacerlo. Sin embargo, aunque cualquiera puede pararse y hablar, el efecto, la gracia, la eficacia es dada a aquellos que son llamados por medio de los dones del Espíritu Santo. En cierta ocasión alguien dijo: no es tan fácil venir a predicar aquí. Una vez sucedió que un conferencista mundano bien experimentado dijo: no, yo puedo predicar ahí en esa iglesucha con la mano en la cintura. Y que supuestamente le dijeron: a ver, pues pase, y que cuando pasó no sabía ni qué decir, y que se quedó callado. La verdad, hermanos, es que eso no es trascendental. Bien pudo haber hablado, y bien pudo haber hablado elocuentemente de lo que sea. Sin embargo, son los dones o poderes extraordinarios del Espíritu Santo los que edifican a la iglesia. Son los dones los que operan tanto para poder hacer esa labor como para que esa labor sea efectiva. Y en ese sentido, hay 3 dones espirituales principales con los que el Espíritu capacita a aquellos a quienes llama al oficio. Primero, les capacita con el don de sabiduría. También les capacita con el don de repartir la palabra. Y también con el don de la palabra. Y vamos a considerar estos 3 dones, hermanos, en esta oportunidad. Vayamos con el primero, el don de sabiduría. Para que un pastor pueda llevar a cabo su labor, requiere de dones, hemos visto ya, y uno de esos dones con los que el Espíritu le tiene que capacitar es con el don de sabiduría. Este don de sabiduría es el mismo don de palabra de sabiduría que ya consideramos en los dones extraordinarios. Este don de sabiduría es el mismo en naturaleza que vimos en los dones extraordinarios de palabra de sabiduría, aunque, como vimos ya, en un grado o efusión que no es extraordinario, sino ordinario. Por eso decíamos que los dones, en este caso, de los apóstoles, profetas y evangelistas extraordinarios, estos dones son los mismos en naturaleza que los de los oficios ordinarios,
solo en una efusión ordinaria de acuerdo a la tarea que tienen que hacer ellos. En este don de sabiduría estaremos englobando también, hermanos, el don de la palabra de conocimiento, debido a la naturaleza de la labor edificadora que ya vimos, que fue dada en estos oficios ordinarios. En los oficios extraordinarios, el don de la palabra de conocimiento y de sabiduría cumplían funciones ligeramente distintas por su lugar en donde eran ejercidos, que era en la cimentación de la iglesia. A una vez que ya ha sido cimentada, que el canon ha sido cerrado y que ya no se requiere más revelación de parte de Dios para estas cosas, entonces tanto el don de palabra de sabiduría como el don de conocimiento en los oficios ordinarios ejercen el mismo o la misma función. Y con el don de sabiduría nos referimos pues a esa gracia dada por el Espíritu Santo para poder entender los misterios del Evangelio, el misterio de Dios en Cristo, la mente y la voluntad de Dios en las divinas escrituras. Todos esos misterios que ya están en el canon, que el oficial, el pastor, pueda a través de ese don entender esos misterios que están en la escritura. Y esa es la diferencia, y por eso decía de la distinción entre el ejercicio de este don en su efusión extraordinaria, cuando no había canon, cuando todavía no estaba la escritura, y ahora cuando ya está la escritura. Este don de sabiduría es el primer don ministerial que el Espíritu Santo concede a quienes llama, dado que es indispensablemente necesario para la labor de apacentar a la iglesia de Dios, porque si no puede entender los misterios del Evangelio, si no puede entender el misterio de Dios en Cristo, si no puede entender la mente y la voluntad de Dios en las Escrituras, ¿cómo podrá apacentar al rebaño del Señor? Y esta es una capacidad que está muy por encima, hermanos, de las capacidades naturales de los seres humanos, como lo está el cielo de la tierra y la carne del espíritu. Así está de separado este don de las habilidades naturales. Porque la persona más inteligente de la tierra puede tomar la escritura y leerla y tratar de encontrar algunas cosas allí, pero no se le revelarán los misterios del Evangelio, ni se le revelarán los misterios de Dios en Cristo, ni se le revelará la mente y la voluntad de Dios en la Escritura, porque esto es un don. Es decir, poder entender la Escritura es un don y el primer don con el que el Espíritu capacita a aquellos que ha llamado al oficio de pastor. ¿Y en qué consiste más precisamente este don con el que el Espíritu Santo capacita a los obispos? El pastor puritano John Owen nos responde, cito: en resumen, hay tal comprensión del alcance y fin de la Escritura, de la revelación de Dios en esto, tal conocimiento de los sistemas de verdades doctrinales particulares en su surgimiento, tendencia y uso, tal hábito mental para juzgar las cosas espirituales y compararlas entre sí, una visión tan clara de los manantiales y el curso del misterio del amor, la gracia y la voluntad de Dios en Cristo, que capacita a quienes tienen esto para declarar el consejo de Dios,
para dar a conocer a otros el camino de la vida, de la fe y la obediencia, y para instruirlos en todo su deber para con Dios y los hombres en estas cosas. El apóstol llama a esto su conocimiento en el misterio de Cristo, que manifestó en sus escritos. El Evangelio es la sabiduría de Dios en un misterio. Debido a que la dispensación y la declaración de esta sabiduría está encomendada a los ministros de la Iglesia, su deber principal es llegar a ser tan sabios y comprensivos en este misterio que sean capaces de declararlo a los demás. Termina la cita. ¿Se fijan, hermanos, cuántas cosas hay que entender? ¿Cuántas cosas implica este don de sabiduría que cuando el oficial, el pastor, abra la escritura, le sean reveladas tantas cosas y tantas verdades? Esa es la razón por la que alguien de ustedes dijo, y dijo bien, que al leer nosotros todos la escritura, no todos vemos las mismas cosas salir y brotar. Aquel a quien el Señor ha capacitado con esos dones podrá ver tantas aplicaciones y doctrinas contenidas en un solo versículo, hermanos, y podrá no solo identificarlas o distinguirlas entre las frases y las palabras de la Escritura, sino también entresacarlas y poder exponerlas en una forma que yo le entienda. ¿Me explico? Porque eso es otra cosa y otra de las gracias que es necesarias, y vamos a ver un poquito más adelante, que al tomar estas verdades se puedan primero asimilar y luego exponer de una forma que puedan ser comprensibles a la mente sencilla. Es necesario entonces que entienda todos los misterios del Evangelio, de Cristo, del cielo, de la tierra, de los propósitos de Dios, de la salvación, de la fe, de la condenación, del cielo, del infierno, de tantas cosas, así como de todo lo que se debe obedecer, hermanos, en esta institución eclesiástica en la que estamos ahora. Los que desconocen completamente la dimensión, la profundidad y la gloria de estos misterios divinos son los que piensan que con solo abrir la Biblia y leerla, todo hombre será capaz de entenderla. Y eso es un gran menosprecio, hermanos, no solo de los gloriosos misterios de la Escritura, sino también del don que el Espíritu Santo otorga para poder comprenderlos. El pastor puritano John Owen añade y dice: se cree que la lectura superficial de unos pocos libros es suficiente para hacer a cualquier hombre lo suficientemente sabio como para ser ministro. Pero buscar un ministerio donde no se encuentre este don en alguna medida es buscar a los vivos entre los muertos. Aquellos que emprenden ser predicadores del Evangelio sobre cualquier otra base, engañan sus propias almas al final, así como engañan las almas de otros mientras tanto. Termina la cita. ¿Sí, hermanos? Porque si aquel que ha sido llamado, no, al abrir la Escritura, tomar un texto, no puede ver esas glorias allí, hermanos, no tiene este don. No tiene este don. De hecho, los pastores del pasado, y principalmente en la época puritana, uno de los exámenes que se hacía, tanto para la admisión dentro de las universidades que en aquel tiempo eran
enseñadas también por algunos de los puritanos. Uno de los exámenes que se hacía para admitir al prospecto dentro de este estudio, de esta universidad, pues deben saber, hermanos, que en aquel tiempo no había seminarios como tal. Aquellos en quienes se veían dones se les enviaba a estudiar a la universidad, a Oxford, a Cambridge. Tenían lo que hoy se llama facultades, en donde se enseñaban o se pulían estos dones. Uno de los exámenes, pues, del que iba a entrar era que se le daba un texto, obviamente sin previo aviso. Se presentaba y se le decía, ok, usted es el que quiere ingresar. Sí, bueno, mire, aquí está el texto. Explíqueme ese texto. Así. Sin estudiar. Ahí se podía ver si, por ejemplo, tenía este don. Que al mirar ese texto viera, aquí está la doctrina esta, aquí está esta otra doctrina, mira cómo esto se relaciona con esta verdad del nuevo pacto, del antiguo, y cómo está señalando esto de esta forma. ¿Me explico? Pero cuando al tomar el versículo empezaba a decir, pues sí, es que allí dice que como hoy en día, ¿verdad? Se tiende a decir que el que ora con la cabeza cubierta, allí dice así, y esto y lo otro, y no logra sacar la enseñanza, el principio que está ahí detrás. El que en vez de eso se detiene todo el tiempo explicando el contexto histórico. Es que ese árbol en el que se subió Zaqueo era un árbol conocido científicamente como sabe qué, ya ve cómo les dan cada nombrecito a los árboles estas personas. Y crecía en tales alturas, con este clima, y sus ramas se extendían de esta forma, tenía hojas de este tamaño, y eso hacía que entonces eso ayudó a que Zaqueo pudiera subirse más fácilmente, y aquí y allá, y le va a explicar todo lo del árbol. ¿Y eso de qué me sirve a mí? ¿En qué edifica mi corazón y mi alma? ¿Me explico? Allí se está viendo una falta de este don de sabiduría para discernir esos misterios. Pero el segundo don que es necesario, hermanos, aquí también es el don de repartir la palabra. El don de repartir la palabra. Acompáñenme a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, dice en el versículo 15: pon diligencia en presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que reparte correctamente la palabra de verdad. Hasta allí. Observen, hermanos, la orden del apóstol a los que predican la palabra o apacientan el rebaño del Señor. Dice el texto: reparte correctamente la palabra del Señor. Este término reparte es un término que la versión popular traduce como trazar. Sin embargo, hermanos, en su raíz original se refiere a algo que se corta. De hecho, también puede significar partir. Pero este partir correctamente, adecuadamente, válgame la expresión,
una y no la única de las ideas que nos transmite. Es como tener un pastel y que puede partir el pastel correctamente, justamente, de acuerdo a la cantidad de personas, por ejemplo, de manera que le toque a cada quien justamente lo que es correcto, lo que es necesario. ¿Me explico? Esta expresión entonces, reparte correctamente, se refiere a la gracia dada por el Espíritu Santo para administrar la palabra de Dios a los de la casa de Dios como buen administrador, como nos enseña Lucas 12, 42 y 43, cuando nos pregunta la Escritura, ¿quién es aquel mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su casa para que les dé ración de comida a su debido tiempo? En ese sentido, hermanos, entonces el pastor, el obispo en la iglesia es un administrador, es un mayordomo. Mayordomo, recuerden ustedes, significa administrador, que administra. En la antigüedad, los mayordomos, que eran puestos como administradores cuando el Señor se iba. Recuerden, hermanos, que en los evangelios encontramos varias parábolas donde el Señor nos enseña esta metáfora. El Señor se va, ¿y qué hace con su casa? Deja a un mayordomo a cargo. Y ese mayordomo es encargado de todos los asuntos de esa casa. Es encargado de gobernar la casa y también de dar ración de comida a todos los trabajadores. Ese mayordomo es el encargado de que todos los trabajadores del Señor que se fue reciban su pago. Él es el que les paga. Y pues para poder tener dinero, él tiene acceso al dinero del amo y también él es el que recibe las ganancias de todos los demás trabajadores. Las recibe, las anota, las administra y de ahí toma y le paga a todos los trabajadores de ese señor. Hay muchos que trabajan de manera permanente en la casa. Él es el que saca el dinero para la comida, para darle a cada uno ración según lo que es necesario y correcto. Eso es lo que está implicado en la expresión reparte correctamente. Es decir, la gracia que el Espíritu Santo da para administrar la palabra de Dios en la casa de Dios a los que están en la casa de Dios. De manera que los ministros del Evangelio, pastores, obispos o ancianos, son mayordomos de la casa de Dios y dispensadores de los misterios de Cristo en la casa de Dios. Y como administradores, tienen el deber de apacentar o dar a todos los siervos que están en la casa del Señor una porción adecuada de alimento o de medicina, puesto que si alguno de los siervos del Señor en esa casa enferma, ¿qué hará? ¿Lo dejará allí hasta que venga el Señor de la casa a curarlo? No, su deber también será administrar medicina a los enfermos, administrar toda la casa. Lo que haría el Señor, estando presente, lo debe hacer Él. De manera que debe dar porción adecuada de acuerdo a las necesidades de cada uno, conforme a la voluntad y sabiduría espiritual con la que el Señor le capacitó. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: dar provisión y una porción de alimento a la casa de Cristo consiste principalmente en la correcta división, escuchen, y distribución de la palabra de verdad. Es tomar de esos grandes almacenes de ella en la Escritura
y, por así decirlo, cortar una porción adecuada a las diversas condiciones de los de la familia. En eso consiste la principal habilidad de un escriba que está provisto para el reino de los cielos de la sabiduría antes descrita. Si un ministro quiere ser aceptado por Dios en su obra, si quiere ser hallado en el último día como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, si quiere ser un constructor de la casa de Dios tal que su obra sea idónea, apropiada y útil, debe tener cuidado de repartir correctamente o de manera debida la palabra de verdad que le ha sido encomendada. Termina la cita. Como podrán observar, hermanos, entonces, esta administración implica la elección de los temas que se deben de administrar en la iglesia. Esa sabiduría, precisamente, ese entendimiento, esa gracia de poder discernir, dice el pastor puritano, de todos los almacenes que tiene el Señor. La Escritura, evidentemente, hermanos, es profundísima, es inmensísima. De todos esos almacenes de comida que tiene el Señor en la Escritura reservados, ¿qué de todo esto les voy a dar a este rebaño? Para eso se requiere gracia. Puesto que, hermanos, los lugares de donde el Señor nos sacó, no era que muchas veces cuando iban a predicar simplemente agarraban la Biblia y la soltaban, la dejaban caer y donde se abriera de eso iban a hablar. No pasaba eso así. Y no hasta se defendía ese procedimiento. Decían, no, es que así el Señor es el que dirige. Señor, guía tú, que se abra donde tú quieres. ¿De donde tú quieres? No, hermanos, eso es una terrible irresponsabilidad. Es como si la mamá que tiene un bebé y se va a girar la rueda de la fortuna a ver cuál de todos los alimentos cae para darle al bebé. No, hermanos, porque si caen tortas ahogadas, ¿se las va a dar? Requiere, ese bebé requiere un alimento particular. Aquí entonces el pastor debe estar capacitado por la gracia de Dios para poder entonces escoger adecuadamente ese alimento que es necesario. Y aquí, hermanos, está empeñada una sabiduría y discernimiento espiritual también, por lo tanto, de la condición del rebaño, tanto en conjunto como en lo individual. Es en efecto una gracia eso. Poder identificar, poder discernir, hermanos, el estado espiritual del rebaño y el estado espiritual de cada persona. Se necesita un don para poder discernirlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos muchas veces discernirnos a nosotros mismos. ¿No es cierto? Tenía quién sabe cuánto enfermo y ni siquiera se había dado cuenta. El espíritu se había contristado ya desde hace quién sabe cuánto tiempo y usted pensaba que todavía estaba ahí contento y feliz. No sabemos discernirnos a nosotros mismos, nos cuesta mucho trabajo, por lo que imaginen ahora discernir todo el estado espiritual de un rebaño o discernir a cada hermano en lo individual. Porque para poder dar ese alimento,
Es necesario ese discernimiento, ¿no es así? Porque en base a qué se va a dar, se tiene que discernir el estado del rebaño. Es el deber de un pastor entonces conocer el estado espiritual del rebaño sobre el que el Señor le ha puesto por obispo. Pues si no cuenta con tal discernimiento espiritual dado por el Espíritu Santo, entonces nunca podrá ser de provecho al rebaño que se le encomendó. Y si va a echar un volado para ver de qué vamos a hablar hoy o el próximo domingo, hermanos, ¿cómo podrá ser eso de provecho, de beneficio o de cura para el enfermo? Pues dice el pastor puritano, debes saber si son bebés, jóvenes o ancianos, si necesitan leche o carne fuerte, si son hábiles o inhábiles en la palabra de justicia, si tienen sus sentidos entrenados para discernir el bien y el mal o no, o si sus oyentes están mezclados con todas estas clases, si a juicio del amor están convertidos a Dios o todavía están en una condición no regenerada. ¿Cuáles son probablemente sus principales tentaciones, sus impedimentos y fomentos? ¿Y cuál es su crecimiento o decadencia en la religión? Alguien que no es capaz de hacer un juicio competente sobre estas cosas y las circunstancias del rebaño para ser dirigido por esto en su trabajo, nunca demostrará ser un obrero que no necesita avergonzarse. Termina la cita. Miren, hermanos, todas las cosas que debe poder discernir. Debe poder discernir el crecimiento espiritual de todo el rebaño y de cada uno en particular, para ver lo que se requiere en particular. Y como dice el pastor puritano, si algunos son jóvenes, otros ya, otros todavía bebés, otros ya ancianos, pueden unos discernir, otros no. Y dice, poder dar un alimento que todos puedan comer. En cuanto a esto, hermanos, también debe poder discernir quiénes de todos ellos no son salvos de entrada, ¿no? Y que necesitan que se les predique. Y en cuanto a esto, hermanos, primeramente ya hemos denunciado a aquellos dueños de congregaciones, de las congregaciones más grandes de esta ciudad, que dicen que si no saben ellos cómo se llama cada uno de los que se congregan allí, dicen ellos, ¿cómo esperan que sepa yo si son genuinamente salvos o no? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, que eso pasa con los supuestos pastores de las mega iglesias o congregaciones de esta ciudad, que literalmente lo dijeron. Esa es completamente la definición de que si acaso son de verdad obreros, son obreros que se avergonzarán, dice el apóstol en aquel día, tremendamente. Porque la única razón por la que no podrá avergonzarse el obrero es que reparte bien ese alimento, que hizo bien su trabajo al repartir la palabra. Este es el principal fundamento espiritual que se opone a la ambición evangelical de las megaiglesias, hermanos, o a la ambición de tener iglesias numerosas. ¿Por qué no es escritural o bíblico, llaman algunos, tener iglesias grandemente numerosas? Porque entonces serían obreros que tienen de qué avergonzarse. No podrían
ellos solos atender un rebaño de esas magnitudes, de esas proporciones. Por si alguien se preguntaba si hay fundamento en contra de las megaiglesias, es este. En contra de las iglesias numerosas, de que tenemos que ser muchos, entre más mejor, es este. No se puede atender y repartir correctamente el suministro, hermanos, con tantos personas. Y aunque la neorreforma de nuestro tiempo pretenda discernir el estado espiritual de los congregantes a través de la institución de la membresía, hermanos, primeramente, es clara su laxitud al recibir a quien se diga cristiano dentro de su membresía. Y segundo, ¿conocen y se interesan ellos por el estado espiritual de todos esos cientos de personas que dicen tener en sus congregaciones? En la práctica, hermanos, porque en el papel y incluso en la predicación, eso suena muy bonito y todos los que se dicen reformados dicen hacerlo, dicen creerlo. Pero en la práctica, en la vida real, primero, ¿disciernen verdaderamente si los que van a sus iglesias son cristianos? ¿Conocen y se interesan por el estado espiritual de esos montones de personas que dicen que van a sus congregaciones? Y los que han estado en aquellos lugares dan testimonio de que eso no es así, hermanos, en ninguna manera. Y los que hemos visto salir de esas congregaciones dan muestras de que eso no fue así en ninguna manera. Por otra parte, esta gracia discernidora dada a los ministros del Evangelio, junto con la carga mediante la cual el Espíritu Santo guía al ministro a repartir correctamente, nunca deja al ministerio de la palabra entonces sin tema que predicar. Si este don está presente y ejerciéndose en el ministerio de la palabra, entonces, hermanos, la iglesia nunca está sin un tema que predicar. Porque en muchos lugares pasa eso. Y están preocupados preguntándose, ¿y ahora de qué vamos a hablar? E incluso es la razón por la que en muchos lugares se compran los sermones de Spurgeon y para poder predicarlos, porque como no tengo nada que decir, entonces los tomo esos para predicar así como están. No sé si me explico. Es bueno y es útil, hermanos, tomar los materiales y trabajos de los pastores puritanos. Sin embargo, hermanos, es importante que esto sea primeramente en base a la identificación de la necesidad del rebaño y no al revés. Dice el pastor puritano John Owen, cito, un conocimiento de los caminos y métodos de la obra de la gracia de Dios en las mentes y corazones de los hombres, de modo que pueda perseguir y cumplir su designio en el ministerio de la palabra. Por lo tanto, el que desconoce los métodos ordinarios de la operación de la gracia, lucha inseguro en su predicación de la palabra como un hombre que golpea al aire. Es cierto, Dios puede dirigir a menudo lo hace, una palabra de verdad, pero un hombre que no sabe apuntar, no es probable que asiente
que acierte en una juntura. Termina la cita. Lo que el pastor puritano nos está diciendo es que sí, el Señor va a usar su palabra, pero si nosotros, dicen, no apuntamos, si no sabemos apuntar al blanco, entonces no acertaremos. No saber qué predicar es el síntoma de un ministerio puesto por los hombres y no por Dios. Ahora bien, un segundo aspecto necesario para esta correcta repartición de alimento a los que están en la casa de Dios es el discernimiento espiritual y verdadero sobre el estado del rebaño, así como de cada oveja. Y el pastor puritano John Owen nos explica de la siguiente manera: una comprensión correcta de la naturaleza de las enfermedades, destemplanzas y dolencias espirituales con sus curas y remedios apropiados también pertenece a esto. Y donde los hombres no saben estas cosas, o no se aplican o no pueden aplicarse hábilmente a distribuir la palabra según las diversas ocasiones, no pueden dar al hogar su porción de alimento a su debido tiempo. Termina la cita. En ese sentido, hermanos, el ministro de la palabra es capacitado con este don de discernimiento de las destemplanzas, de las dolencias y el estado espirituales de aquellos que están bajo su cuidado. El ministro de la palabra en ese sentido es un médico espiritual que por una operación de gracia puede discernir el estado espiritual. Ese es un don operando y necesario para que pueda darle a usted la medicina que necesita. Pero cuando usted rechaza la prescripción médica espiritual del ministro que Dios dio a la iglesia para su bien, usted está rechazando el don y la operación del Espíritu Santo en esta parte. Y eso es resistir al Espíritu de Dios. Porque si el ministro tiene don de parte de Dios en esta parte, y en el uso de ese don le ha dicho, hermano, hermana, usted tiene este problema, usted tiene esta carencia espiritual, usted está manifestando este pecado en el interior, y usted dice, no, yo creo que no lo estoy manifestando. Que haga estas cosas no significa que en mi interior haya esto otro, o no haya esto otro. Pero ahí le fue dado el diagnóstico bajo ese discernimiento. Pero si después de haber dado el diagnóstico usted lo rechaza, está usted rechazando el don. Porque como dijimos al principio, no son habilidades que tiene el hombre por sí mismo, es un don que la gracia da para hacer esa función. Y si usted lo rechaza, entonces usted está rechazando el don y la operación del Espíritu Santo, cuidándole a usted, queriéndole sanar, queriéndole rescatar a usted. Y el ministro que no tiene estos dones, ya hemos estado viendo, no hay un verdadero ministerio en él y por lo tanto no debe estar allí, hermanos. Y eso también es una implicación del rechazo de su diagnóstico. Si el ministro le ha dicho, hermano, usted tiene esto, hermana, usted tiene esto otro, tiene que hacer esto. Y si ustedes o todos o la mayoría vive rechazando ese diagnóstico y esa recomendación, ¿para qué queremos un ministro?
O si dice usted, no, yo creo que está actuando carnalmente. No, el Espíritu Santo no lo está dirigiendo en eso. Yo me conozco bien a mí mismo y yo creo que el Señor no lo está dirigiendo en eso. Está pensando humanamente y me está juzgando humanamente, se equivoca. Entonces, si eso es así, hermanos, entonces significa que no tiene ese don. Y si no tiene ese don, ¿qué hemos estado diciendo? No tiene por qué estar allí. No tiene por qué estar allí, hermanos. Hay que quitarlo. ¿Sí me están siguiendo? Y para esto también, nos dice el pastor puritano, se requiere un conocimiento de la naturaleza de la tentación y de los obstáculos especiales para la fe y para la obediencia que pueden sobrevenir a todos aquellos a los que se les dispensa la palabra. Y esta es la razón, hermanos, esta es la razón por la que el pastor es el más tentado en todo. Es aquel que más atraviesa por aflicciones y dificultades, más de las que todos los demás en el rebaño pasan, porque es necesario que pueda conocer todas esas cosas, para que pueda tener conocimiento de cómo tratar esas cosas. Y por último, hermanos, es el don de la palabra. El tercer don que es necesario es el don de la palabra, dice Efesios 6:19. ¿Están allí? Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, para con denuedo dar a conocer el misterio del Evangelio. Hasta ahí. Observen, hermanos, que la palabra es dada. ¿Se fijaron? Para que me sea dada palabra. O sea, la palabra es dada. Es decir, que no es natural en mí, no es natural en el hombre, sino que por una gracia de Dios es dada. Por esta razón, 1 Corintios 1:5 y 2 Corintios 8:7 lo expresan como un don recibido por la gracia a través del Espíritu Santo a aquellos que tienen el deber formal u oficial de dar a conocer el misterio del Evangelio. El mundo llamaría como facilidad de palabra. Aquí el texto le llama, me sea dada palabra. El término griego logos, que se refiere, como nos indica el versículo, al denuedo en la apertura de la boca del llamado para apacentar el rebaño y para que pueda entonces repartir correctamente la provisión de Dios a los que están en la casa de Dios. ¿Qué es que me sea dada palabra? El mismo apóstol lo dice, para con denuedo dar a conocer el misterio del Evangelio. Es decir, hermanos, cuando el que ha sido llamado tiene que exponer estas cosas, necesita un don. Necesita el don de la palabra para poder expresar estas cosas. Para todas estas verdades tan grandes y, digámoslo así, tan complicadas, poder expresárselas a usted de una forma que usted le entienda, de una forma que sea comprensible. Digo, sea comprensible en una forma natural, ¿verdad? Porque ya veíamos que cuando nosotros mismos no nos ejercitamos en la meditación de la Escritura, nosotros mismos nos hacemos perezosos para oír, lentos. Y si no captamos es porque no
a veces también nos dejamos arrastrar a medio culto por pensamientos y nuestra mente se quiere ir para allá y la dejamos que se vaya. Nos acordamos de la estufa que dejamos allá y nos vamos, o sea, ni le ponemos freno. Está la predicación ahí y usted se acuerda de otra cosa y se va a su mente y allá está pensando y ya luego vuelve. Y luego se pregunta que por qué no entendió. Eso no solo ocurre porque se distrajo, sino, hermanos, eso es un vicio. Y eso, voy a decirlo así, pero no se ofendan, eso atonta a la mente. Eso hace que la mente sea más lerda para aprender, para comprender. ¿Por qué? Porque es como un caballo, después espero el Señor nos conceda la posibilidad, el tiempo de ver esas cosas. La mente es un caballo sin rienda. Si no le ponemos rienda y freno, se acostumbra como caballo y crece como caballo salvaje. Cuando un caballo salvaje ya creció así y ya envejeció así, tráiganlo y traten de ponerle rienda y primero lo matan casi. Antes de que agarre la rienda, se dice. Porque ya se acostumbró a andar sin rienda, saltando para todos lados. De manera que aquí, hermanos, en este don no se trata de la mera facilidad de la palabra, de las capacidades humanas, pues tal cosa no sería un don del Espíritu Santo en la iglesia. Si solo fuera una facilidad de palabra como muchos otros tienen facilidad de palabra para cualquier otra cosa, entonces no sería un don del Espíritu Santo, ¿me explico? Dice el pastor puritano, tampoco consiste en una habilidad retórica para adornar las discusiones con una floritura de palabras y por muy plausibles o seductoras que sean. Mucho menos consiste en corromper audazmente la ordenanza de la predicación con una necia afectación de las palabras. Supuesto discurso elegante o expresiones pintorescas y efectos similares del ingenio. Esto no es más que fantasía y vanidad. Termina la cita. Sí, hermanos, porque ese no es el propósito. Se dice que Platón tardó 8 años puliendo sus escritos, a fin de que se oyeran y se escucharan tan hermosos pulcros que deleitaran a la audiencia. Pero decían los puritanos, eso se parece más a lo que el apóstol decía, yo no vine a traerles el evangelio con hermosura de palabras, porque entonces sería como un engaño. Tratar de adornar las cosas para que a todos les suenen bonitas y entren fácilmente, dice, sería, de hecho, como la esencia del engaño, de la manipulación. Se acomodaron las palabras manipuladamente para que entraran fácil y agradablemente. No, sino que este es un santo denuedo que opera en las mentes y corazones de los llamados a dar a conocer el misterio de Cristo y del Evangelio. Para los que no lo saben, hermanos, el término denuedo significa brío, esfuerzo, valor e intrepidez a la hora de hablar. El término original que se tradujo como denuedo, hermanos, es el término parresía.
Este es un término que se refiere a la libertad de hablar con confianza y sin restricción. En este caso, en la declaración de las cosas que se deben hablar en la predicación. Este mismo término también es utilizado, hermanos, en el contexto de la oración, pero nuestros hermanos ya nos van a hablar de esta aplicación del término parresía en cuanto a la oración. Pero dice el pastor puritano en este sentido, a este don pertenece un espíritu libre y dilatado acompañado de una capacidad de palabra adecuada al asunto en cuestión, con sus ocasiones. Cuando el Espíritu de Dios en medio de dificultades, oposiciones y desalientos fortalece las mentes de los ministros para que no se aterroricen por ningún asombro, sino que desempeñen su trabajo libremente, considerando de quién es la palabra y el mensaje que entregan. Eso es lo que pertenece a este don de expresión. Termina la cita. Sí, hermanos, porque ustedes podrían pensar que es de lo más sencillo exponer las verdades escriturales delante de ustedes y sobre todo delante de los que se oponen. Hermanos, si no es sencillo pararse a hablar delante de todos, y nótenlo, después de la comunión ágape les decimos, hermanos, ¿tienen preguntas, comentarios? ¿Y qué hacen ustedes? Tienen una pregunta, tienen un comentario. ¿Y qué hacen? Les da pena. ¿No es así? Ahora, pararse a hablar aquí, hermanos, 1 hora la palabra del Señor y exponerla correctamente, porque pararse a hablar y decir cualquier cosa que se nos venga a la mente, eso no es predicar. Pero imagínense, y encima de todo, pararse a hablar ante un público donde también hay personas que se oponen, no es sencillo. No es sencillo. Se necesita parresía para eso. Un don, una gracia de Dios que nos fortalezca para hablar a pesar de la cara que está poniendo usted. ¿Sí? Así es, hermanos. Uno en su propia naturaleza preferiría callar y no decir nada ante los pecados y conductas incorrectas que vemos que suceden, hermanos, con tal de que la gente no se moleste, con tal de que llevemos la fiesta en paz. Esa es la razón por la que el evangelicalismo mejor se dedica solamente a hablar de amor, de amor, de amor y de amor, y no quiere hablar de pecado. Por la cara que ponen todos, por la oposición que luego hay. Pero que se venzan por eso es precisamente la falta de este don de parresía. Uno en su propia naturaleza preferiría no hablar de aquellos temas que sabemos que le calan a su carne, hermano y hermana, que sabemos que usted necesita, puesto que si el don anterior está operando, entonces el Señor ha dado un entendimiento, esta hermana está fallando en estas cosas, a este hermano y a esta hermana le va a doler cuando digamos esto. Uno preferiría entonces callar cuando sabemos que le va a calar lo que usted no quiere escuchar, porque cuando no les vemos los rostros de oposición o de incomodidad y hasta de molestia al estar escuchando estas cosas, hermanos, ya esperamos a veces después la reacción de desagrado luego que ha terminado la predicación. Porque cuando no se ve la cara, hermanos, porque se ve la cara, se les ve el rostro, y los hermanos que se han parado aquí, hermanos, pueden dar testimonio de que esto es cierto. Y por más
que digamos, no, 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 porque si hacen los niños, decíamos el domingo pasado, ¿verdad? No, no es cierto, no. Hermanos, hasta el mundo dice, y bueno, también la Escritura lo dice, ¿verdad? Que en el rostro mostramos lo que hay en nuestros corazones. Y este don también, hermanos, o el anterior, también nos ayuda a ver en muchas ocasiones cuando la palabra se está recibiendo y cuando la palabra no se está recibiendo. Pero hay una gracia que carga, hermanos. Una gracia que mueve y da la capacidad para decirles estas cosas, aunque la carne piense que ahora van a vernos feo y tratarnos diferente después de esto. Pero dado que sabemos que lo que hablamos es la palabra de Dios, es lo que el Señor enseña y no lo que nosotros pensamos, es que la gracia concede que se pueda hablar de ello a pesar de que sabemos que no va a agradar o que podemos nosotros ser tratados diferente por lo que acabamos de enseñar. Y se necesita un don. Y concluyo, hermanos, con la cita, otra cita más. Perdónenme, hermanos, tantas citas. Sin embargo, no puedo robar esa gracia que le fue concedida a este pastor y también tengo el propósito de que quede bien cimentado en ustedes toda esta argumentación y nadie pueda decir eso es lo que se le ocurrió al pastor, no es el Espíritu, es lo que él piensa, para que vean que no es lo que yo pienso, que es lo que la Escritura enseña y lo que los pastores del pasado y la iglesia histórica han sostenido. Cito: cuando estos dones se comunican en cualquier grado necesario para el debido desempeño de ese oficio, se evidenciarán a sí mismos ante las conciencias de los creyentes. La dispensación de la palabra en virtud de estos dones varía grandemente por los diversos grados en que se comunican y las diferentes capacidades naturales de quienes los reciben. Sin embargo, se distinguirá y alejará suficientemente de esa manera vacía, palabrera e insípida de discutir las cosas espirituales, que es el mero efecto del ingenio, la fantasía, la invención y la proyección de los hombres que están destituidos del conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo y de los misterios del Evangelio. Termina la cita. Lo que nos está diciendo el pastor puritano, hermanos, es que se puede distinguir este don y los anteriores. Ustedes pueden distinguirlos si están en los ministros o en el ministro en este caso. Se puede observar. Y en el caso de este último don, nos dice el pastor puritano, se distingue de la palabrería, de la mera palabrería, en que se puede seguir un argumento, se puede entender un argumento y que se habla de las cosas espirituales con el temor, la reverencia, con la parresía y también con la experiencia y espíritu necesario de las cosas espirituales. Porque cuando oímos hablar de las cosas espirituales a alguien que no es afectado por ellas, es claro, se ve
¿No se han dado cuenta? Hablen ustedes de los dones o de las operaciones del Espíritu Santo con un evangelical que piensa que es cristiano y que sí dice, no, sí, sí, claro, claro, los dones, yo los tengo, yo sí tengo. Y miren la diferencia. Es claro, o debe ser claro. El Señor nos conceda, hermanos, que podamos encontrar en nuestros ministros estos dones, a fin de que la iglesia del Señor sea beneficiada, edificada, acrecentada, pues como vimos ya, son la base del ministerio y lo son todo para el ministerio. Oremos al Señor.